Vamos a seguir. En mi caso, elegí uno de mis autores preferidos y esto no está armado, no está pensado. Se linkea bastante con lo que estuvo hablando Gerardo, ya que estuvo hablando de Superman y del Superman de los 70s y nombró a Julius Schwartz. Voy a hablar de una obra que está acá, que se llama Supreme. Ahora voy a explicar un poco a qué hace referencia, y está escrita por Alan Moore y dibujada por varios dibujantes reconocidos del medio, como Rick Veitch, Tom Bennett, Dan Shargen. Hay varios dibujantes muy conocidos del medio que se desvivieron por trabajar con Alan Moore, probablemente el guionista de cómics más importante de la historia. Y bueno, podría estar hablando 2 horas sobre Alan Moore, ¿no? Cualquier persona que le guste el mundo del cómic en general. Podríamos hacer directamente, claro, podríamos hacer una función friqueada alguna vez y que cada uno elija un cómic de Alan Moore. Lo dejamos ahí flotando. Creo que podríamos hacer sobre autores, hablar sobre autores. Y hablar sobre Alan Moore da para mucho. Pero bueno, brevemente, Alan Moore es un guionista inglés, específicamente de la ciudad de Northampton, nacido en la década de los 50, que toma relevancia en Estados Unidos en el año 83, cuando se hace cargo de un cómic muy menor que se llamaba La Cosa del Pantano, Swamp Thing, en su nombre en inglés. Ya venía despuntando en Inglaterra como un buen guionista, había tenido algunos pequeños éxitos en revistas como 2000 AD o Warriors, donde creó otra de sus creaciones más emblemáticas, que es V for Vendetta. Durante la década del 80 conocerá la gente mucho de la película de Vendetta con Hugo Weaving haciendo de B. Bueno, pero lean el cómic porque la película es bastante desafortunada. Y además desafortunada es poco, es demasiado bueno, un apelativo demasiado bueno para la película, pero bueno, más que nada porque destroza la historia. Pero volviendo a Alan Moore, Alan Moore se destaca en los 80s en DC Comics, justamente con La Cosa del Pantano. Pone algunas cositas en el universo DC, hace algunas historias cortas, por ejemplo de Green Lantern y de otros personajes. Hace una novela gráfica muy importante para Batman. Sí, hace la última historia de Superman. De hecho, Gerardo nombraba a Julius Schwartz, y cuando Alan Moore entra a trabajar a DC, estas anécdotas están buenas para entender este cómic, Supreme. Una de las cosas que le pide a Julius Schwartz era el editor de Superman. Hay una anécdota que cuenta Alan Moore muy florida sobre esto que pasó, que básicamente lo agarró del saco y le dijo: si no me lo das, se pudre todo. Le pidió que él pudiera escribir la última historia del Superman clásico, que se iba a relanzar después del cómic que estuve comentando yo, que era Crisis en Tierras Infinitas. Entonces, la última historia del Superman clásico la hace Alan Moore, que se llama ¿Qué pasó con el hombre del mañana? What's happened to the man of tomorrow. Que es también cómic. Otro cómic, también one shot, El hombre que lo tenía todo, claro, eso de Superman. En la misma época. What's Happened to the Man of Tomorrow es la despedida del Superman clásico. Y tiene mucho que ver con esto que voy a hablar acá, con este cómic. Alan Moore tiene una relación de amor-odio con los superhéroes. De hecho, hace escasas, te diría, creo que horas, porque lo dijo ayer o antes de ayer, no llega a 2 días, hizo unas declaraciones muy polémicas, tildando, bueno, de infantiles básicamente a la gente que ve películas de superhéroes.
esto que estoy diciendo ha enojado mucho a los lectores de superhéroes, hace una interpretación muy personal, relacionando que el año que ganó Donald Trump fue el año que más películas de superhéroes se hicieron y se vieron y las que más éxito tuvieron. Bueno, hablo un Leí las poco de la declaraciones. infantilización. Leí las declaraciones. Tiene Sí. toda una teoría sobre los lectores de superhéroes, más que nada sobre la gente que ve películas. Pero tiene una relación de amor-odio con los superhéroes, ¿no? Alan Moore, ¿no? Se podría pensar que los odia, pero muchas de sus obras hacen referencia a los superhéroes. Y Supreme es la forma que tuvo Alan Moore de básicamente escribir a Superman como él quiere, o como él quería. ¿Qué es Supreme? Supreme es un personaje nefasto, creado probablemente por uno de los peores creadores de la historia del cómic, llamado Rod Liefeld. Le mandamos un saludo a Rob, lo queremos a Rob. Es más, yo sueño con pedirle a Rob en una convención que me dibuje Powerful Amazing en su estilo. Mirá que te cobra, mirá que Rob no es ningún boludo, mirá que No, tiene bueno, no, tiene fama de boludo, pero no es ningún boludo. Bueno, Rod, no, yo no dije que fuera un boludo, yo dije que sueño con, ¿no? Después el sueño por ahí se materializa con algún dinero. te pide un dinero, Rob. Que tiene esa cara de boludo que tiene. Bueno, Rod Liefeld, un tipo que lo bancamos, acá lo bancamos a Rod Liefeld, pero que bueno, no tiene ningún tipo de talento para nada, básicamente. Liefeld crea este personaje Supreme, que es una copia de Superman para su universo de superhéroes, que es una mierda, básicamente. Yo Contá, perdona que me meta, contá un poquito cómo es la historia de esa editorial, la del Rob Liefeld, porque está dentro de un movimiento que se armó en los 90. Rob Liefeld era un dibujante y escritor, iba a decir, mirá. Es un creador, un creador, Un artista. un artista. Liefeld era un dibujante de cómics que había empezado a dibujar en DC Comics y que después pasa a Marvel Comics y tiene un éxito tremendo, dibujando una serie que se llamaba X-Force, de su propia autoría. Primero empezó dibujando los New Mutants, que era toda una derivación de los X-Men, y que tuvo la brillante idea con otros personajes de ahí, otros dibujantes, como Todd McFarlane, otro ser nefasto, y Jim Lee y otros más, que eran dibujantes de la época, de crear su propia compañía de cómics. Una idea muy buena, porque con eso podían básicamente capitalizar en dinero su fama. En ese momento, ya que hablábamos antes de DC que garcaba un poquito a los empleados, también Marvel se come un poquito ese boicot cuando las mayores estrellas, que eran los dibujantes, que eran los que de alguna manera cortaban tickets, porque vendían muchos los cómics dibujados por estos artistas hot del momento, deciden unirse gracias al cerebro, el autor intelectual Todd McFarlane, secundado por los demás, y se fueron, armaron Image, y cada uno dentro de Image armó su propio sello editorial donde publicaba lo que tenía ganas. Entonces, Rob Liefeld, por ejemplo, el que venía de X-Force, armó su propio X-Force con juegos de azar y mujerzuelas en su propio sello editorial. Pero hay todo, es fascinante la historia de Image. De hecho, hay dos documentales de Image, uno oficial y otro no oficial, los dos muy buenos, y los dos se encuentran en YouTube. Desgraciadamente no con subtítulos, pero se pueden entender bastante bien. Bueno, Image da para un programa, vuelvo a repetir, es una historia fascinante. Para que los que no son, porque me imagino que hay mucha gente que escucha estos videopodcasts no son seguidores de los cómics. Image, al día de hoy, es una editorial que existe todavía y que publica los cómics de Walking Dead, por ejemplo. ¿No? Entre otros. Es la tercera gran editorial ya no de superhéroes, porque ya casi no publica superhéroes, pero del cómic más mainstream de los Estados Unidos. Es una editorial popular, pero independiente. Es una cosa muy rara. Bueno, este tipo, Rod Liefeld, crea este personaje Supreme,
para tener un Superman, ¿no? En su universo superheroico quería tener un Superman, lo hace como más violento, muy de los 90. Ni recuerdo el origen del Supreme de Rod Liefeld. Yo me acuerdo, pero es nefasto, un Alienígena, no sé. un soldado de los Estados Unidos, era súper Era heroico. un alienígena, cosas. Bueno, no sé. La cuestión es que Rob se va de Image en el 97 por una cuestión medio turbia, tiene un problema ahí legal con los muchachos de Image, de dinero, porque parece que Rob era el que manejaba las arcas de esta editorial, y crea otra editorial que no recuerdo el nombre, pero Awesome. 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 Crea otra editorial donde dice, bueno, me se da cuenta de que escribiendo era un desastre, no sabía escribir, y tiene la brillante idea de ver si Alan Moore quiere escribir sus cómics. Y Alan Moore le dice que sí, básicamente. ¿Por qué? Alan Moore estaba en una época de capa caída. No quiero ser malo con el mago de Northampton, pero básicamente no tenía laburo. O sea, por todos sus problemas que había tenido con las editoriales y su incapacidad de hacer una editorial propia, que lo intentó, su incapacidad comercial, no todo el mundo, digamos, tiene la capacidad como para ser un buen comerciante, estaba sin laburo el amigo Alan. Y Rod Liefeld le da básicamente un cheque en blanco para que haga lo que quiera, le paga muy bien, y le dice, bueno, escribite estos cómics míos, pero haz lo que quieras, haz lo que vos quieras. Escribió varios cómics para Rod Liefeld, para el sello de Rod Liefeld. Algunos no salieron, nunca llegaron a salir, como por ejemplo él tenía pensado hacer un relanzamiento de Youngblood. Hizo una miniserie muy grosa que se llama Judgment Day, que es como la antesala a Supreme, y Supreme, que es su serie más larga, que acá me faltan 2 tomitos, pero básicamente serán 40 y pico de números que escribe, o 30 y pico de números que escribe para Supreme. ¿Qué hace Alan Moore con este personaje abyecto de Rod Liefeld? Bueno, tiene que reescribirlo, básicamente. Entonces empieza de nuevo desde el número 1. Básicamente hace un borrón y cuenta nueva de una manera magistral, haciendo toda una cuestión de metacómic, de metalenguaje, utilizando metalenguaje. Y lo que hace en Supreme es homenajear al Superman de la Silver Age, que era el Superman que él más le gustaba. Entonces, hace una mezcla entre lo que es el cómic moderno de esa época y los cómics de la década del 50 y del 60. Es impresionante la cantidad de ideas que toma de los 50 y los 60, que eran ultra ridículas, y con la genialidad que tiene Alan Moore, las vuelve hasta plausibles dentro del universo de ficción de Supreme. No solamente eso, o sea, es un cómic que es bastante complejo en todas las cuestiones que va metiendo. Él va en Supreme cocinando ideas que después va a expresar mejor unos años después en la serie que hizo, la serie de cómics que hizo para Jim Lee, American Best Comic, ABC. Él ahí va cocinando con estos cómics, con Supreme, con Youngblood, que no llega a publicarse, y con Glory, que se publican 2 números, que era como una Wonder Woman de Rod Liefeld. Él va me acuerdo un one shot espectacular que es Majestic, también, otro Superman. Ese es de Jim Lee. Claro, de Jim Lee. Es el Superman del otro estudio, digamos. Entonces él va cocinando muchas ideas que después las desarrolla, no sé si mejor, pero las desarrolla ya de forma más armada en Tom Strong y un montón de otros cómics que hacen esta serie, en esta línea, y Prometheus, que hacen esta línea ABC. Bueno, en Supreme encontramos el homenaje de Alan Moore al Superman clásico, metiendo cosas que vos decís,
este tipo tiene un amor terrible por todas esas historias de los 60 y las hace ver coherentes. Yo he leído muchas historietas de la década del 60, las de Superman, justamente las que coordinaba Julie Schwartz y dibujaba, bueno, Mort Weisinger, bueno, escribía Mort Weisinger, dibujaba autores clásicos, Matt Groening. Mete todas esas cosas en una historia fascinante de superhéroes clásica, pero con un toque de, digamos, ¿cómo podemos decirlo?, de finura de un escritor genial como es Alan Moore. Voy a mostrar esta tapa para los que están viendo acá. El amigo Jack Kirby. Jack Kirby está en una tapa de Supreme. Sí. Jack Kirby aparece en el último número que escribe el amigo Alan para Supreme. Está inconclusa esta saga, nunca la terminó, porque se fue básicamente de la editorial y por desgracia Supreme está inconclusa la serie. Acá muestro algunos dibujos en el estilo Kirby. Así que para todos los fanáticos de Alan Moore y para todos los fanáticos de Superman, lean Supreme. Se consigue bastante fácil toda la historia, todos los números. Tanto en excelente. Me acuerdo particularmente de una reunión de los Supreme de varios universos que plantea Alan Moore ahí. Aparece Supreme el Super Mouse, que es como una especie de super ratón. ¿Se acuerdan de la serie animada del Super Ratón? Bueno, era como una especie de Superman. Era un ratoncito que se convertía en un super ratón. Y ahí está, ahí lo estamos viendo, la familia de Supreme, y está Squeak de Super Mouse. Eso es la supremacy, es un concepto que usa Alan Moore para hacer un borrón y cuenta nueva, con una cuestión metafísica y de, digamos, de estructura dentro de lo que es la cosmología de Supreme, para hacer borrón y cuenta nueva de la mierda de Rob Liefeld. Rob Liefeld podemos, a ver, para que la gente lo ubique, porque conocerán un personaje muy popular de él, que está en el cine últimamente, que es Deadpool. Sí, en los videojuegos y en el cine ha pegado mucho más que en los cómics. Después, bueno, los cómics se hicieron también populares por el éxito que tuvo en los videojuegos y luego en el cine. Esto en la primera película aparece, hace un cameo, un pequeño cameo. Sí, es un tipo... Podríamos hacer un día, si quieren, un programa sobre Rob Liefeld. Podemos hablar de Rob Liefeld algún día. Bueno, esa era mi ponencia. Bueno, me encantó. Me encantó. No sé Gerardo, si alguna quiere agregar algo, porque yo lo disfruté también a Rob Liefeld y lo sufrí en los 90, principios de los 2000, y nos hemos reído mucho analizando su polémica anatomía, por ejemplo, en algún dibujo del Capitán América. Pero bueno, con el correr de los años le agarramos cariño. Sí, no he sido muy consumidor de su obra, pero como ustedes me he reído mucho de su particular forma de dibujar las anatomías. Es muy recordado el Capitán América con senos. Sí, como un globo aerostático claro, con la bandera de Estados Unidos. Bueno, qué sé yo. Grant Morrison dice que Rob Liefeld en su libro, el libro de Grant Morrison, Super Gods, dice que Rob Liefeld es avant-garde. Y qué sé yo, puede ser. Realmente el tipo hizo una revolución. Realmente. Bueno o mala, ahí podemos discutir. Pero es mucho más exitoso que los que estamos haciendo este podcast hablando de él, así que mis respetos. También que no tenía que hacer mucho. No, pero bueno. No tenía la vara tan alta, pero de todas maneras, bueno, nos hemos divertido gracias a Rob. A lo mejor no por gracias a Rob Liefeld existe. No por las razones que él pensó, pero bueno.
Claro, Gracias gracias a Rob Liefeld. Liefeld salieron cómics como Supreme de altísima calidad, así que, y de alguna manera yo creo que lo ayudó a Alan Moore y por eso no arde en el infierno todavía. Alan Moore lo protege mágicamente. ¿Quién quiere seguir? Bueno, yo sigo, pero ya que están tanto, hay mucho DC acá, hay mucho DC acá, yo voy a tener que ir a la vereda de enfrente, voy a aportar un cómic clásico, no me voy a andar haciendo el intelectual como me hice con Sandman, voy al populacho, a un personaje que le gusta a la gente. Este personaje es Lobezno, tío, Wolverine. Y el cómic es Arma X. Arma X, Weapon X, es, bueno, hago un poco de historia. Es bueno, el cómic, uno de los cómics clásicos que definen de alguna manera a un personaje muy popular como es Wolverine. Arma X sale en el año 1991. ¿Qué pasa? Antes de eso, el personaje ya tenía su popularidad gracias a un escritor británico que es un prócer dentro de X-Men, dentro de la serie de los mutantes, que fue de alguna forma, bueno, luego retomó, pero la mejor etapa de él está en los años, fines de los 70, principios de los 80. Luego tiene otra etapa muy popular, pero donde me parece que lo mejor lo hizo ahí, en los 80. Chris Claremont es el autor del que estoy hablando, y Chris Claremont rescata a este personaje Wolverine que había aparecido en las páginas de Hulk, de la serie del increíble Hulk. Y era bueno, el Wolverine es un glotón, es un bichito bastante bravo, salvaje de Canadá, de los bosques, de la estepa canadiense, donde bueno, es un depredador importante. Lobezno le ponen en España, porque lo emparentan un poco con un lobo. Es un mutante salvaje que tiene unas garras que salen de un traje amarillo muy, muy interesante, que bueno, es creación de Len Wein y Herb Trimpe, pero no le habían dado ningún tipo de trasfondo, era un muchacho que se peleaba con Hulk, canadiense, de pocas pulgas, peticito y no mucho más. Claremont lo toma ese personaje y lo convierte, le da un trasfondo, le da una historia, pero siempre manteniendo un misterio. La premisa que tenía Claremont era que no había que contar demasiado del pasado de este personaje que se llama Logan. No se dice cómo es su verdadero nombre, él como que no se menciona nada del pasado, es un personaje carismático, del estilo grim and gritty, de mal llevado, bastante violento y de alguna forma también querible. Tenía su popularidad, le da un trasfondo también japonés, es como un samurái, como un ronin en un momento. Bueno, todo eso le había empezado a meter Claremont en las páginas de la serie de los mutantes. Bueno, llega el momento donde se va Claremont y Marvel aprovecha y dice, bueno, va a haber que contar el pasado de Wolverine. Dejemos de tanto misterio y contemos cómo es que tiene un esqueleto de adamantium, porque él tenía unas garras que eran metálicas, y de un metal que solo existe en el universo Marvel, que es el metal más duro que hay al menos en la Tierra, que es el adamantium. Y además, Wolverine tiene, como todo mutante, tiene una mutación que le da una mejora, al menos en esos tiempos eran mejoras, después vimos, gracias a Morrison, Grant Morrison, que siempre se mete y hace líos, que no todos los mutantes tenían mejoras, muchos tenían mutaciones que los perjudicaban. En el caso de Wolverine tenía un factor de curación, él lo herían y se les sanaban las heridas muy, muy rápidamente, era prácticamente invulnerable. Eso se ve mucho en el cine también, los que han visto las películas de X-Men, con el excelente Hugh Jackman como personificando a
al personaje en el cine. Bueno, el poder de mutación que tenía le permitía ser casi invulnerable. Pero bueno, ¿cómo había obtenido, no los poderes mutantes, sino ese esqueleto de adamantium, esas garras que tenía? En el cómic Arma X se cuenta esta historia. Para contar la historia llaman a un guionista y dibujante, en realidad más dibujante que guionista, pero que se encarga de hacer todo en esta historia. Hace la historia, escribe el guión, dibuja, colorea y hasta hace el rotulado, que es Barry Windsor Smith, como vimos no sé si lo llegaron a ver acá en la portada. Barry Windsor Smith, bueno, había hecho algunos trabajos dibujando Conan, por ejemplo, para Marvel, y hace en esta historia, con bastante libertad, toma el personaje y cuenta esta historia que viene a ser un one shot, una historia autoconclusiva, que generó luego bastantes problemas porque no tuvo en cuenta mucho del pasado que le había puesto Chris Claremont al personaje, y generó líos después porque había cosas que contradecían lo que sabíamos del personaje. Años después eso se corrige con bueno, explicaciones como que en el experimento que se lleva adelante durante este cómic Arma X, le habían implantado recuerdos falsos a Logan, y bueno, eso se va a ir revelando más adelante, pero me quedo con lo que pasa solamente en este título, y por qué lo elijo. Yo esto salió en el año 91, yo habré leído Arma X a fines de los 90 tal vez. Ya conocía bastante del personaje, me gustaba mucho, era de esos personajes que uno miraba las tapas, por ejemplo, en el kiosco de Pecorari que anduvimos hablando acá en Santa Fe, y se lo llevaba. Bueno, prometía acción, había un personaje carismático, me gustaba mucho Marvel en ese momento, con Spider-Man, que era mi personaje favorito, y los X-Men también, por ahí andaban. Cuando veía alguna revista de X-Men, tal vez la compraba y no entendía mucho de lo que estaba pasando, porque seguramente venía de una historia más larga, pero siempre eran muy interesantes para un chico de esa edad. Así que, bueno, en algún momento leí Arma X, y en ese momento me pareció un cómic bastante perturbador para lo que estaba acostumbrado a leer. Tiene un tono bastante oscuro la historia. La historia, para que sepan los que no leyeron, de paso les digo, al que conoce el personaje de Wolverine, más o menos, con haber visto las películas es suficiente, le recomiendo que lea Arma X. Pero el que no sabe nada de Wolverine no empezaría a conocer el personaje por Arma X, porque exige de alguna forma ya saber quién es ese personaje que va a estar en esta historia maltratado, para que uno pueda ponerse en el lugar. Creo que hay que saber algo previo, por lo menos lo básico del personaje. Wolverine va a aparecer en esta historia solo al principio y en el final, en el epílogo, pero activamente. Después va a ser un sujeto de pruebas muy crueles. En el comienzo de la historia lo secuestran para justamente convertirlo en un arma, sabiendo que es un mutante y que tiene ciertas ventajas físicas muy importantes, se lo secuestra para intentar colocarle este esqueleto de adamantium, que lo va a hacer imparable, y que según esta gente que lo secuestra, lo van a poder controlar y hacer cosas al servicio de vaya a saber quién. Hay aparentemente una agencia canadiense, porque esto transcurre en Canadá, de donde es el personaje, se lo llevan a un laboratorio en el medio de la montaña en Canadá, en un laboratorio alejado de todo, y ahí lo someten a un experimento para intentar lavarle el cerebro, hacerlo dócil, manipularlo y poder convertirlo en un arma al servicio de estas personas.
básicamente el resto del cómic, el principio es este secuestro de Wolverine, y el resto del cómic son 3 personajes los que llevan toda la historia, que son el profesor, que es se lo nombra así, el profesor, que es el responsable del proyecto, pero a la vez él habla con un alguien que no sabemos quién es, que es su superior, que está esperando que tenga éxito en el experimento. El doctor Cornelius, que es el responsable técnico del experimento, de lograr que el esqueleto de Adamantium no lo rechace el cuerpo de Wolverine, lo pueda soportar gracias a su factor de curación, y también pueda ser controlado mediante manipulación a través de computadoras. Ahí es donde entra el tercer personaje, que es una mujer, que es Jaime, que es una experta en informática, y ella es la que de alguna forma se ocupa de los estímulos para poderlo manejar como si fuera una marioneta. Y todo un equipo que está también apoyando, pero esos son los 3 personajes. De alguna manera la historia se convierte pronto en una historia de terror, casi un slasher movie. En un momento hay lo que parece ser un experimento controlado, se empiezan a dar cuenta que no se lo puede controlar. Varias veces casi se pierde el dominio sobre Wolverine, porque en algunos momentos donde no le hace efecto el sedante, mata a algún colaborador del laboratorio y lo pueden frenar antes que haga una masacre, pero llega en algún momento esa masacre que se promete desde el inicio. Ahí es donde la historia se convierte en una suerte de slasher movie, donde hay mucha sangre, mucho gore, y donde, bueno, en algún momento, sin contarles cómo termina, se va a saber por qué Wolverine luego está sin recuerdos de esta situación, más allá de flashes que va teniendo, y traumatizado completamente también por eso que le pasó. Acoto algunas cosas. Yo, con los años, yo era lector de X-Men y con los años leí casi todo. No todo porque es imposible, digamos, pero Arma X sale a principios de los 90 y Wolverine por ahí hoy no es un personaje muy popular, pero en los 80, fines de los 80, en mitad de los 90, era el personaje más popular de Marvel. Era el personaje que más vendía y básicamente era una de las, digamos, de las puntas por la que X-Men era tan popular, ¿no? X-Men era el caballito de batalla, como lo es ahora Avengers, ¿no? Pero estamos hablando de una época casi prehistórica, porque estamos hablando de cómics, no estamos hablando de películas, estamos hablando de una época donde Marvel no hacía películas, no. A lo sumo, la serie animada de X-Men, donde Wolverine era muy importante, digamos. De hecho, creo que Arma X es adaptada a la serie animada, o con algunas cositas, Sí, no tal cual. dentro de lo que era una serie animada para todo público, porque el cómic realmente es violento, y bueno, Claro, ni siquiera en el cine se ha llevado con la truculencia que tiene esta historia. hace una cosa que en los cómics de X-Men nunca hacía Wolverine, que no mataba, o sea, eso era re frustrante, o sea, el tipo era, te decía, no, este tipo es muy jodido, es un asesino, implacable, y nunca mataba a nadie, entonces, Claro, tenía un código de honor samurái, pero de todas maneras parecía como que siempre se lo enfrentaba a personajes poderosos que él no podía matar, para sí, justamente tener que o esquivar hacer mierda a eso. algún robot, pero acá, y eso lo introduce Frank Miller en realidad en la miniserie de Wolverine, ya ahí lo hace un poco más violento, que la escribe Chris Claremont, que es un Sí, poco más vieja, del 80 y pico. Y acá, digamos que como era un cómic apuntado a lectores adultos, es como que, bueno, en fin, podías ver a Wolverine hacer mierda un par de sí, muñecos con sí, las sí. garras. De todas maneras, igualmente se lo excusa al personaje de que no estaba en sus cabales, está Sí, haciendo
totalmente drogado e inducido a la violencia por el capricho de estas personas que lo quieren utilizar. Él, de hecho, Sí, cuando recupera la conciencia sobre el final del cómic, no tiene recuerdos de lo que hizo durante el cómic. sí, y otra cosa interesante es que de lo que hizo el mundo de Marvel, más de esa época, de que lo que cuenta Weapon X, estuvieron como 15 años robando sobre los plots, sobre digamos, los misterios que suponía Arma X, qué era el proyecto Arma X, quiénes fueron los que le pusieron el adamantio, y bueno, un montón de cosas que tal vez hasta el día de hoy siguen, no sé, hace años que no leo un cómic de Wolverine y de X-Men, pero Sí, yo no soy tampoco un seguidor de hasta el día de hoy de haberme leído todos los cómics. Yo lo elegí a Weapon X porque fue realmente un shock cuando lo leí, me pareció espectacular. Es más, lo releí ahora para refrescarlo, para hablar de él en esta edición que es la de Panini, que salió en tapa dura, muy linda. Y bueno, me parece que envejece bien, me recordó el impacto cuando lo leí por primera vez. sí, yo la releí porque salió en esta famosa colección que hace unos años nos desvivió a todos, que es la colección de cómics de Salvat. Y yo tenía una edición de tapa blanda, creo que de Editorial Beat, que había leído hace muchos Sí, años. tenía la misma. Y bueno, compré esta edición nueva y la releí. No recordaba casi nada, porque son esos cómics que leí cuando leía mucha cantidad de cómics. Y sí, es evidente cómo durante años se agarraron. De hecho, las películas de los 90 de principios de los Sí, 2000, de 2000 para toman adelante. claro, toman un montón de cosas de Weapon X. Ahora seguimos con las películas y con, digo, un par de cositas más sobre el arte de Barry Windsor Smith y Es un después minuto del corte y 6. cerramos, Dale, cerramos el tema Wolverine. vamos.